Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Colegio de Jalisco y a la presentación del libro em, Las finanzas públicas municipales en el área metropolitana de Guadalajara. Y bueno, es un proyecto que inició en mayo del 2021, cuando hice la invitación a los colegas para participar. Quiero agradecer que nos hayan dado un poco de su tiempo, de su apretada agenda. Y también agradecer al Colegio de Jalisco por el apoyo a este pequeño proyecto. De hecho, pues la idea original fue parte del doctor Roberto Arias, hacer un proyecto enfocado en el estudio sobre las finanzas públicas en los municipios que conforman estas áreas metropolitanas, que como por ahí en una obra de hace unos 3 años más o menos, precisamente el doctor Antonio Sánchez, pues destaca que aunque han aumentado los estudios sobre finanzas municipales, pues aquellos que son municipios metropolitanos no han sido estudiados tan a fondo. Entonces, lo que pretendemos con esta obra es hacer un aporte a este tema. Ya el lector juzgará si logramos o no ese cometido. Y bueno, nada más agradecer a los colegas por su participación, a Antonio Sánchez, a Haruni Rosas, a María García, a Beatriz Venegas, Patricia Gutiérrez, Diana Becerra y por supuesto a Luis Lascano, que bueno, él actualmente está cursando el doctorado aquí en el Colegio de Jalisco. Y para comentar el libro, pues invitamos a dos colegas, tenemos dos invitados de lujo. Igual agradecerles el tiempo al maestro Estuardo Gómez y al doctor Arturo Durán. Gracias por aceptar la participación. Y bueno, sin más, vamos a iniciar con los comentarios del maestro Estuardo Gómez Morán y una pequeña presentación. Él es licenciado en Estudios Políticos y Gobierno y maestro en Gestión Pública, ambos por la Universidad de Guadalajara. Ha sido profesor de posgrado en el ITESO y también en esta institución. Actualmente es director de Auditoría de Desempeño en la Auditoría Superior del Estado. Además, cuenta con más de 10 años de experiencia en unidades de evaluación del sector público y es miembro de la Academia Nacional de Evaluadores de México y del Laboratorio de Innovación Democrática. Sin más, le cedo la palabra, maestro. Gracias. Bien, buenas tardes. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento al Colegio de Jalisco por la invitación a comentar este libro y al doctor Said Sánchez, coordinador de la obra. Me siento muy complacido de estar aquí en el Colegio de Jalisco, que es una institución a la que le tengo mucho cariño. Y pues bien, me gustaría comenzar por explicar que voy a estructurar estos comentarios en 4 partes. En la primera parte voy a hablar un poco de la temática en general del libro, y de la complejidad que tiene el tema de estudiar las áreas metropolitanas. Después abordaré un poco los 5 capítulos que contiene la obra, sin que profundice demasiado en ellos, porque la intención es que la audiencia, pues, se lleve un poco la inquietud de conocer la obra, de explorar los capítulos. En la tercera parte voy a hablar de las lecciones que la obra deja, en mi opinión, y al final sobre los temas que quedan pendientes como para una posterior agenda de investigación. Bien, me parece muy importante señalar que, como bien se reconoce en la introducción de la obra, tiene un alcance exploratorio, es decir, que comienza a profundizar en un tema, ¿no? Que es el estudio de las finanzas públicas en las zonas metropolitanas, en las áreas metropolitanas. De ahí que, bueno, en este contexto, pues el libro se ubica en estas dos temáticas, las finanzas públicas por un lado y las áreas metropolitanas. Voy a comenzar un poco dejando un par de ideas en el aire, que me parece que son las ideas que flotan alrededor de este libro. ¿Qué son las metrópolis, por un lado?
y cómo se estudia el fenómeno metropolitano. Eso creo que son las grandes interrogantes del libro. Bueno, las metrópolis son ciudades, son conurbaciones, se definen de múltiples formas por el INEGI, por diferentes instancias, pero cada vez sabemos que las ciudades pues van acumulando una alta concentración de población, tienen una dinámica demográfica muy intensa, económica y social, y plantean retos globales para la humanidad, ¿no? El vivir en ciudades. Pero me parece que la escala metropolitana tiene algo de ingratitud, porque a diferencia de la escala estatal y de la escala municipal, que están como muy claramente definidas, la escala metropolitana no está tan claramente definida. No está tan claramente definido dónde están los límites de un área metropolitana y dónde termina, ¿no? Hay múltiples dimensiones para su estudio. Y pues para ejemplificar esto basta con considerar, por ejemplo, qué es el área metropolitana o la zona metropolitana de Guadalajara. En uno de los textos del libro se toma como referente la delimitación de zonas metropolitanas realizada por el INEGI, CONAPO y la SEDATU, la de 2015, la más reciente delimitación de zonas metropolitanas, que para el caso de la zona metropolitana de Guadalajara tiene 10 municipios, los que todos sabemos, muy comunes, o los reconocidos como conurbados: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto. Esos que tienen como una dinámica más intensa. Pero de acuerdo con la clasificación del INEGI, también forman parte del área metropolitana de Guadalajara 4 municipios considerados exteriores: Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, eh, Acatlán de Juárez y Zapotlanejo. Pero tres de estos cuatro son considerados afines por su dinámica, digamos, de planeación urbana, y el otro, que es Acatlán, pues suena como extraño, porque creo que muchos no consideramos Acatlán como parte de la zona metropolitana. Ahora, hay otra cuestión sobre este aspecto, que la delimitación de zonas metropolitanas del INEGI es una delimitación estadística, a diferencia de la delimitación jurídica que tiene el área metropolitana de Guadalajara. Y que en ese sentido, la delimitación jurídica o política está definida en la publicación del primer decreto que definió como parte del área metropolitana de Guadalajara el Congreso del Estado en 2009, eh, y que contemplaba solamente 8 municipios, los 6 conurbados, más Ixtlahuacán y Juanacatlán. Y este decreto fue reformado en 2015, en agosto del 2015, para incorporar también a Zapotlanejo. Entonces, no está tan claramente definido qué se entiende por área metropolitana de Guadalajara o zona metropolitana. Y la razón de esto es que, pues, las ciudades cambian, las dinámicas urbanas se modifican, y eso hace complejo hacer un ejercicio de trazabilidad y de seguimiento sobre la evolución de las metrópolis. Eh, y esta dinámica con la que cambian las ciudades se va complejizando con la dificultad de acceder a datos, a información sobre precisamente la escala metropolitana. Y terminamos finalmente recurriendo a la información municipal, a la información de la escala municipal. Bien, pues la obra que comentamos el día de hoy no está exenta de este reto, de enfrentarse a la dinámica de las metrópolis y a la dificultad de encontrar información sobre la escala metropolitana. Ahora bien, en el otro tema, en el de las finanzas públicas, me gustaría preguntar, ¿por qué resulta relevante el estudio de las finanzas públicas? Bueno, para los que nos hemos dedicado al estudio de los asuntos públicos, me parece que será muy claro que hay 3 diferentes marcos de referencia que nos permiten aproximarnos a los asuntos públicos y a entender la gestión pública. El marco jurídico, por un lado, el marco planificación, por otro lado, y el marco presupuestal. Y precisamente en este tercer marco presupuestal es donde se ubican el tema de las finanzas públicas. Las finanzas públicas le dan factibilidad a la gestión pública, le permiten
materializar los propósitos de la gestión pública. Por eso es un tema que cobra relevancia. Y pensar en la factibilidad que debe tener la gestión pública metropolitana resulta todavía más relevante. Justamente esta importancia del tema de las finanzas públicas se recupera en el texto al considerar que hay 5 tipos de estudios, digámoslo así, o cinco temas que han captado la atención alrededor del estudio de las finanzas públicas subnacionales, digámoslo así. Por un lado, el tema de la gestión financiera, es decir, el tema de cómo los gobiernos se hacen de recursos y cómo los canalizan a un gasto. El tema del federalismo y la descentralización, que se relaciona con la distribución precisamente de competencias fiscales, de competencias tributarias que tienen los diferentes niveles de gobierno, tanto en su función recaudatoria como en el gasto público. Otro tema es el del estudio de las transferencias, en este esquema de coordinación fiscal en donde los gobiernos han cedido sus potestades tributarias para regresar, digamos, algunos recursos a los gobiernos subnacionales. El estudio del endeudamiento, que sin duda alguna es un tema sumamente interesante que tiene una dimensión simbólica y una dimensión financiera práctica. Y finalmente el estudio de los impuestos, ¿no? Como la principal vía de financiamiento de las actividades del Estado. Recurrentemente nos dicen en las clases de economía que cuando el Estado va a gastar, pues puede hacerse de dos formas, ¿no? Cobrar impuestos o contraer deuda. Esos son los mecanismos, ¿no? Para financiar el gasto público. Bien, y en ese sentido me gustaría pasar a la segunda parte de esta conversación sobre los capítulos. Habiendo dejado, digamos, las preguntas en el aire sobre qué son las metrópolis y cómo se estudia el fenómeno metropolitano. Y, insisto, no quisiera estropear la lectura a la audiencia, profundizando demasiado en los capítulos del libro, que me parecen por demás interesantes. Me gustaría hacer una revisión panorámica de los textos. El libro consta de 5 capítulos, escritos en su mayoría por autoras, eso me parece que es algo rescatable. Eh, el primer capítulo se enfoca en, voy a mencionar solamente los temas a los que se dedican estos capítulos para no profundizar demasiado en los resultados de la investigación que se ha planteado, porque me parece que es muy interesante que los lectores vayan con curiosidad a conocer estos resultados. El primer capítulo se dedica a describir la evolución de la integración de los ingresos y gastos en los municipios, con una perspectiva, digamos, longitudinal de 10 años, del 2010 al 2020, y fue escrito precisamente por el coordinador de la obra, el doctor Said Sánchez. Me parece muy valioso recuperar la sistematización de la información y el tratamiento de los datos en general en los distintos capítulos de la obra. En muchos de estos capítulos se hace uso de datos, por ejemplo, del INEGI, de las estadísticas de las finanzas públicas municipales en los sistemas de información de INEGI, que me parece que los mexicanos tenemos una gran ventaja de contar con esos datos y con esa institución. Pero también se hace una revisión exhaustiva de leyes de ingresos municipales, tanto en el capítulo 1, dedicado a los ingresos y gastos, como en el capítulo 2, que se enfoca en el financiamiento de los servicios públicos de los gobiernos municipales y que fue escrito por el doctor Antonio Sánchez Bernal y la doctora Harumi Rosas, donde también se revisan leyes de ingresos municipales y además se revisan dictámenes de cuenta pública, lo cual de verdad quiero hacer un reconocimiento por aventarse la tarea de revisar esos documentos de los dictámenes de cuenta pública de los municipios, que muchos de ellos estoy seguro difíciles de acceder, difíciles de entender y me parece que es un esfuerzo encomiable por recuperar la información y sistematizarla, hacerla comparable y darle trazabilidad. Eh, Me gustaría destacar que otros capítulos se enfocan también en el tema de los servicios públicos, como el capítulo escrito por la doctora María Luisa García Batis y Beatriz Adriana Venegas Sagún, que se enfocan en uno de los temas de política pública, me parece, más relevantes de los servicios públicos en la escala municipal y en las zonas metropolitanas,
que es la gestión de los residuos sólidos urbanos. Eh, Creo, después de revisar este capítulo, que tenemos una gran agenda de trabajo y de investigación también con relación a la gestión de los recursos, de los residuos sólidos, de los residuos en las metrópolis. Y me parece también valioso este capítulo porque hay un esfuerzo de investigación, de recolección de datos directos mediante un sondeo que se realiza a 362 personas, 362 participantes, con un muestreo que se realizó mediante una bola de nieve en línea, un cuestionario en línea. Y es valioso cuando tratamos de aplicar técnicas de investigación en el estudio de estos fenómenos que impliquen una recolección de datos directa. Me parece que es algo sumamente valioso. Hay dos capítulos más. Un capítulo que se dedica al estudio de los ingresos públicos y la desigualdad en los municipios de Jalisco y estudia específicamente o profundiza un poco más en los casos de Guadalajara y Zapopan, escrito por Patricia Gutiérrez y Diana Becerra. Y me parece que este capítulo es quizá un capítulo bastante ambicioso por la multiplicidad de temas que tratan de abordarse en este capítulo. Se aborda, por ejemplo, el tema de la recaudación tributaria en México y de cómo, qué factores pueden influir en la capacidad de recaudar impuestos por parte de los gobiernos municipales. Factores como los descritos en la literatura, como los factores políticos, administrativos y de gestión. También se dedica una atención al estudio del impuesto predial, que, y me parece muy ilustrativo, el círculo vicioso que se describe existe con relación al impuesto predial, porque se recauda poco y eso mismo desincentiva que se recaude más y genera precisamente este círculo vicioso. Se dedica también este capítulo al estudio de las desigualdades interregionales y finalmente al estudio de las transferencias intergubernamentales, con una pregunta que me parece por demás interesante. La pregunta que me parece más rescatable de este capítulo es si las transferencias, es decir, este esquema de participaciones y aportaciones que devienen del pacto fiscal desde la federación hasta los gobiernos subnacionales, están incentivando la pereza fiscal de los gobiernos municipales. Es sumamente interesante, no les voy a decir la respuesta porque me parece que es valioso que vayan y la consulten al libro. Y el último capítulo se dedica al estudio de la deuda, a analizar la evolución del endeudamiento público en los gobiernos municipales y lo hace de una manera muy puntual, muy precisa, con datos que van del 2006 al 2020, recurriendo a información no solamente de las estadísticas de las finanzas públicas municipales del INEGI, que ya decía yo que es un recurso muy valioso, sino también recurriendo a la información del registro público de obligaciones de deuda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a datos, desde luego, de las proyecciones poblacionales demográficas de CONAPO. Eh, este capítulo particularmente me parece que describe con mucha precisión la evolución de dos aspectos principales, entre otros, que es el saldo del endeudamiento que tienen los gobiernos municipales en el área metropolitana de Guadalajara y la contratación de nueva deuda anualmente, ¿no? Y me gustaría ir ya cerrando mi participación con estos comentarios, con las últimas dos partes que mencioné al inicio. Primero, me gustaría hablar sobre las lecciones y espero que eh, insisto, sin el ánimo de estropear a la audiencia la lectura del libro, que me parece sumamente recomendable, me gustaría destacar algunos puntos importantes sobre las lecciones que he encontrado en esta obra. El primero es que se atraviesa, digamos, como un asunto recurrente en los capítulos, la heterogeneidad que tienen los gobiernos municipales, la heterogeneidad que se presenta en los distintos temas relacionados con la capacidad de captar ingresos, el ejercicio de los recursos, los niveles de endeudamiento. Me parece que eso es digamos, lo más ilustrativo de los diferentes capítulos, que se observa este hallazgo de la gran heterogeneidad que tienen los gobiernos municipales, como un mosaico de claros y oscuros, en donde vemos aspectos positivos y aspectos negativos.
Y precisamente pensando en los aspectos positivos que observo en los hallazgos de estos capítulos, uno de ellos, que me parece sumamente rescatable, es la identificación de la posibilidad o la disposición que tienen los usuarios con el ejercicio que se realizó respecto de los residuos sólidos urbanos para pagar por la gestión de este servicio. 7 de cada 10, es el único dato que voy a exponer de los resultados. 7 de cada 10 participantes en esa encuesta, en ese sondeo, informaron tener disposición a pagar y hay un cálculo de lo que podrían pagar mensualmente, cosa que me parece valiosa, que haya un indicio de la disposición que tenemos los usuarios a pagar por este servicio. Otro de los aspectos positivos que me gustaría resaltar y que definitivamente habrá que estudiar con más profundidad es la tendencia decreciente del nivel de endeudamiento de los gobiernos municipales. Em, pero también hay aspectos negativos, ¿no? Con toda esta heterogeneidad y con los hallazgos. Por ejemplo, que tenemos todavía dificultad los gobiernos municipales para captar recursos que nos permitan financiar los diferentes servicios, tanto la gestión de residuos como precisamente el resto de los servicios municipales. Y una cuestión que me preocupó demasiado cuando la leí, hay una tabla bastante interesante en el capítulo de la doctora María Luisa García Batis y la doctora Beatriz Adriana Venegas sobre la obsolescencia de los sitios de disposición final en la zona metropolitana de Guadalajara, que realmente es algo preocupante, ¿no? Para todos los que vivimos en esta ciudad, en esta metrópoli. Bien, pues para terminar, y con la cuarta parte de mis comentarios sobre los pendientes que hay en la agenda de investigación, me parece que sigue siendo, respondiendo a las preguntas que planteaba al inicio, sigue siendo un reto cómo estudiar las zonas metropolitanas, las metrópolis, por las dificultades de información, por la trayectoria que tienen, no, incluso la propia zona metropolitana de Guadalajara, hace 20 años, en el año 2000, de acuerdo con el censo el Censo Nacional de Población y Vivienda del INEGI, la zona metropolitana estaba conformada por 6 municipios, hoy son 10. Entonces, no estamos hablando de la misma zona metropolitana, por lo que hacer un ejercicio longitudinal hace un poco complicado las cosas con la información disponible. Entonces, me parece que todavía tenemos el reto de continuar con la investigación para mejorar nuestros métodos, nuestras técnicas, nuestros recursos de información, que hoy en día, debo decir, son abundantes, aunque no históricamente quizá, pero son abundantes los registros de información con los que contamos, para que nos permita estudiar con mayor precisión el fenómeno metropolitano. Y otro punto que me gustaría resaltar como los pendientes, es pensar, por ejemplo, en qué otras temáticas de naturaleza financiera también relacionadas con la escala metropolitana valdría la pena estudiar. Por ejemplo, esquemas de coordinación fiscal intermunicipal dentro de los municipios, porque los regímenes siguen siendo independientes y eso me parece que es todavía un área de estudio interesante. O incluso de qué otras temáticas de política pública podrían abordarse. Por ejemplo, la gestión del agua o, por ejemplo, la gestión de otros servicios también relevantes a escala municipal, a escala metropolitana. Y bueno, únicamente para terminar, pues reiterar mi agradecimiento al Colegio de Jalisco, al doctor Said Sánchez, para conversar sobre estos temas y pues invito a la audiencia a leer el libro y a profundizar sobre los temas que se abordan en él. Muchas gracias. Gracias, maestro Esterio. Bien, bueno, ahora le daré la palabra al doctor Arturo Durán. Él es licenciado en Sociología, maestro en Estudios Políticos y Sociales y doctor en Ciencia Política por la UNAM. Actualmente es profesor de esta institución. También es miembro de varios grupos de investigación, como el Programa Nacional de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción y la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, entre otros. Y en sus últimas publicaciones ha abordado temas como la gobernanza, los servicios municipales, la rendición de cuentas
y también el tema de la desaparición de personas. Y bueno, adelante, doctor Durán, y gracias por aceptar la invitación. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Yo celebro realmente la publicación de un libro de esta naturaleza y la celebro por tres motivos. Primero, porque por los contenidos mismos de los trabajos, bien lo acaba de ilustrar es el maestro Estuardo, son contenidos de relevancia, y sobre todo porque es una mirada diferente a la que tradicionalmente estamos acostumbrados a leer los estudios de financieros, ¿no? Normalmente estos trabajos eran prácticamente exclusivos para economistas, para contadores, para auditores, para estadistas, digo, estadísticos, y las otras disciplinas que como que quedaban muy fuera de lugar. Algunos tesoreros municipales me llegaban a comentar, dice, bueno, fuera de los números lo demás es rollo. Yo creo que este tipo de actitudes hacia la revisión de cuentas, hacia la revisión y la administración de los recursos ha cambiado en los últimos años, y sobre todo como algunos de los textos que tiene el libro lo señalan. Ha habido una modificación sustantiva a partir de la década de los 80, donde hay una reestructuración de la forma en cómo administramos los recursos a partir de la descentralización de muchas de las responsabilidades que tradicionalmente tenía la vida local. Eh, el otro asunto que creo que es relevante destacar aquí es el acerca de la calidad académica de los trabajos. Creo que son trabajos claros, son sencillos, son breves, a diferencia nuevamente de la costumbre o de la tradición que teníamos para revisar estudios contables, estudios financieros, estudios de auditoría, que representaban un nivel de especialidad superior. Creo que los trabajos, como bien señalaba el doctor Said, son primeras aproximaciones a un campo de investigación mucho más profundo, en donde no solamente está implicado el reto de las metodologías, sino también de la presencia, la ausencia de información, información de calidad, información de utilidad, en el sentido de que hoy, si bien es cierto que disponemos de una gran cantidad de bases de datos, esas bases de datos no siguen criterios homogéneos para poderlos interpretar. Fueron creados desde perspectivas o de criterios muy locales que obedecen a sus lógicas muchas, pero en el momento en que las queremos combinar o que las queremos homogenizar con otras tablas de datos, pues hay un problema de desajuste tremendo. Y eso, a pesar de que la validez de su esfera de elaboración fueron certeras, pues tenemos el problema de la compatibilidad de las bases de datos, ¿no? Entonces, creo que por ese lado es importante celebrarlo. El trabajo se lee con sencillez porque está escrito con claridad. Y la otro aporte que tiene es que es un trabajo que es útil para nuevas investigaciones, ¿no? Si quienes estudiamos hace rato la naturaleza de los servicios municipales locales hubiésemos contado con una herramienta de estas, para bien o para mal, con ausencias o omisiones, creo que podría ser una guía importante, ¿no? Yo creo que por ese lado me parece que es de una aportación significativa la edición del texto. Y el tercer aspecto que considero de relevancia de este trabajo es que independientemente de cuán urgente sea la reforma municipal, que hoy la hemos discutido muchas ocasiones, tal vez el contexto en el que estamos, quién sabe si sea oportuna, ¿no? Porque las reformas de este calado, pues su naturaleza puede ser, pues, pensado en términos de su planeación, a su operación, quién sabe si tenga el destino que hemos discutido desde hace 40 años, ¿no? Digo una cosa y quisiera subrayarla, porque es necesario una reforma profunda o una discusión, retomar los debates que se tuvieron en los años 70 y 80 sobre el destino del municipio en México y por qué no se continuaron a pesar de múltiples esfuerzos de grupos de investigación, de esfuerzos académicos. Parto de un hecho concreto. El municipio es la institución más antigua de este país.
Recientemente celebramos su instalación hace 500 años en Veracruz, pero la gran paradoja es que siendo la más antigua es la que menos desarrollo institucional tiene, ¿no? La segunda paradoja en la que nos encontramos es que es una unidad administrativa que gestiona gran cantidad de servicios, pero con una baja cantidad de recursos. Y la tercera paradoja es que se liga a esta segunda, es que teniendo pocos recursos, quizás sea una de las más reguladas, más sobreadministradas, más vigiladas, pero que la pregunta sería ahí, entonces, con tantos procesos de regulación que tiene la vida municipal, ¿en qué momento el municipio se destina a brindar los servicios por los que fue elegido, ¿no? Entonces, son acotaciones que cuando revisamos los estudios municipales nos quedamos cortos, ¿no? El trabajo principia con una sentencia que se va repitiendo en cada uno de los capítulos, que es el asunto de la heterogeneidad municipal, de la vida municipal. Por supuesto, este volumen de municipios en una geografía tan dispersa como la nuestra y en una orografía y de recursos naturales también dispersos, pues es lógico que se presente una disparidad de la administración de sus recursos y también de sus servicios, ¿no? Lo complejiza mucho también esto que el maestro Estuardo ha señalado, la dinámica que hoy las densidades poblacionales adquieren en esta relación de lo que antes tradicionalmente conocíamos como ciudad y campo. Ahora es la multiplicación de procesos de concentraciones demográficos en ciertas zonas, en donde los polígonos geográficos ya no se delimitan geográficamente, sino en la coincidencia del abasto de servicios, en la comunión de compartir vialidades, movilidades, el acceso a este tipo de localidades en función pues, del abasto de los recursos naturales, el agua, la luz, el alimento y también de sus procesos de salida, ¿no? Y como es uno de los temas interesantes que toca el capítulo, como es el manejo de los residuos sólidos. El otro de los pendientes, y me sumo ahí a la observación que hace el maestro Estuardo, es qué vamos a hacer con los sistemas de drenaje, ¿no? En zonas metropolitanas. La Ciudad de México lo resolvió en los años 70 con el gran drenaje profundo. Y es una obra, digo, hoy vemos los grandes problemas que tiene una ciudad como la de México con la de su transporte y su movilidad eléctrica, pero ¿por qué no ha hecho crisis el sistema de drenaje? Porque pues, se planteó originalmente un sistema extraordinariamente eficiente, ¿no? Que, bueno, tiene problemas, pero sigue funcionando y le da vida a una metrópolis tan amplia como la Ciudad de México, ¿no? Guadalajara vamos para allá, yo creo que vamos, y vamos a aparecer. Después de lo que ha comentado Estuardo, mi pregunta es, ¿yo qué tengo que comentar? ¿No? Y entonces se me antoja decir que yo sí me atrevería a platicar de las conclusiones, sin que esto quiera decir que es una lectura que se puede omitir. No, yo creo que es un poquito al contrario, y a lo mejor hay una coincidencia donde a la que podemos llegar. No solamente es el resultado, sino la manera en cómo el resultado fue elaborado, la manera en cómo se acercaron cada uno de los autores para proponer un punto de vista, una perspectiva en donde fueron planteando problemas que no necesariamente se repiten en uno o en otro, pero que tienen retos distintos. Y en la manera en cómo fueron resolviendo el problema, por ejemplo, de la ausencia de información, o bien de la estructuración metodológica para abordarlo, creo que es lo rico de los capítulos. Entonces, sin querer ahorrar la lectura, porque digo, son textos que uno se los lee muy rápido y eso uno se lo agradece a los autores, ¿no? No tenemos ahí entonces volúmenes de una cantidad enorme de bases de datos, de tablas. No, estas se leen muy bien. Sí, sí. Y empiezo quizás con la primera, esta que hace el doctor Said en el primer capítulo acerca de las finanzas públicas, señalando la heterogeneidad de valores de información y de manejos. A mí me llama mucho la atención porque tradicionalmente los problemas de gasto público, los estudiamos a partir de una teoría que era lo del asunto de gasto corriente y gasto de inversión, ¿no? El presupuesto público se estructura gasto de inversión, gasto corriente.
El gasto corriente tiene una normatividad que para planearse, ejecutarse y evaluarse, y por el otro lado el gasto corriente. Y generalmente uno desde la academia o desde los manuales dice, pues qué fácil está el asunto. Pero la vida comunitaria, la administración de las tesorerías locales es una dinámica diferente. Hay criterios que si bien son económicos o administrativos, no obedecen a la lógica de las presiones políticas que los ayuntamientos tienen por dotar de servicios de otra naturaleza. El gasto de inversión se dedica a obra pública básicamente, ¿no? Y tiene enclaves o tiene restricciones extraordinariamente severas, ¿no? Y obviamente, es un volumen muy amplio cuando se dedica a obra pública. En cambio, el gasto corriente es extraordinariamente flexible. Es el gasto de los salarios, de la caja chica, digamos, ¿no? Pero cuando no está programado y el municipio necesita dotar por emergencias que no fueron programadas y que aparecen como lógica, pues las administraciones locales es de que se empiezan a comerse el gasto de inversión. Y entonces cuando eso se reporta, pues entonces vienen unos desequilibrios extraordinarios, no solamente para la administración local, sino también por quienes auditan, ¿no? Y entonces ahí empieza una base de desinformación y de ajustes y de cuchareos que uno no logra entender. El segundo aspecto que se desprende de esto, y un poco lo señala el maestro Estuardo, es el problema de la información. INEGI no genera información. INEGI recibe información de los sujetos obligados, en este caso de los municipios. Y los municipios tienen sus grandes problemas. La calidad muchas veces de los informadores, que son los responsables, los tesoreros, los órganos internos de control, no necesariamente siguen metodologías estandarizadas de INEGI, ¿no? Eso el maestro Estuardo creo que lo enfrenta Sí. todos los días, ¿no? Las informaciones tienen inconsistencias, tienen omisiones, también hay sobreinformación, o muchas veces no son de la calidad suficiente para, como señalaba hace rato, para intercambiarse con bases de datos académicas, ¿no? Es una bronca terrible. Creo por ese lado que una de las virtudes que tiene el primer capítulo es que señala criterios metodológicos como guías muy claras, en donde diferencia cuáles son los criterios para considerar lo que es la inversión, ¿no? Los ingresos. Y por otro lado, una tabla que me pareció muy clara, la toma el doctor Said de INEGI, de cuáles son los tipos de erogaciones, los gastos, ¿no? Y si nos vamos a esta clasificación, pues resulta ser de que en lo teórico, pues es muy clara, pero en el momento de la ejecución, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un derecho, ¿no? Entre un impuesto, entre una contribución y un aprovechamiento? Al tesorero lo que le importa es cuánta lana hay, ¿no? Para poder saber cuánto se egresa. Y entonces los capítulos, las clasificaciones, las categorías se rompen. Y eso no lo vemos desde la lectura, ¿no? Son otras historias. Y ahí quizás a lo mejor es un punto de observación entre la información que el capítulo primero procesa frente a la normatividad municipal de sus leyes concretas, que me parece una aportación importante. Quizás desde un punto de vista más crítico y pensando en lo ideal de lo que podría ser el estudio, quizás sería hacer un sondeo acerca de con los tesoreros municipales para enriquecer y fortalecer cuáles son los retos en los que la administración local se enfrenta al hacer este balance entre estas dos, ¿no? Entre el ingreso y los egresos. El segundo capítulo, que me parece uno de los también muy, muy interesantes del trabajo, parte el doctor Sánchez Bernal y de Harumi, parte de una provocación, ¿no? No existe información, no existen bases de datos sólidas que permitan hacer un seguimiento y contrastar periodos específicos.
la manera en cómo lo resuelven ellos a mí me parece muy interesante, ¿no? Eh, Toman como referencia los cambios que ha sufrido la modificación de la administración municipal a partir de elementos concretos. En la década de los 80 ellos dicen, la administración municipal en México se cambia con las transferencias federales y la desconcentración de algunos recursos, lo cual hace que las tesorerías municipales enfrenten los retos de su clasificación y ordenamiento. Los años 90 están caracterizados porque los municipios tienen la chance de privatizar servicios prestados a la comunidad, por cual los ingresos de los locales pues, se modifican. La década del principio del siglo XXI es significativa porque hay un cambio también importante en la administración de estos recursos. Esto se refiere a un modelo de un problema que se fue generalizando en el país, que es un problema de la violencia, pero que en algunos casos exitosos, como lo señala el capítulo, ¿no? Resultó ser interesante de cómo fueron administrando esos recursos. Sin embargo, el mismo fenómeno de la violencia hace que este modelo de ingresos o de gestión en seguridad municipal se modifique. Y la última etapa que también me parece interesante, que ellos subrayan, se refiere exactamente un poco lo que marcaba el maestro Estuardo, en función de la combinación de estos polígonos territoriales en donde el límite geográfico de la municipalidad tiene que integrarse en un concepto más amplio, que es la combinación de recursos, ¿no? En tanto eso, me parece que me resulta interesante este tipo de clasificaciones, ¿no? Porque ante la ausencia de información de bases de datos que le den seguimiento, ellos plantean un seguimiento mucho más detallado, ¿no? Dice el capítulo, y me gustó mucho porque son términos casi coloquiales, ¿no? ¿Qué hace el municipio para tener mayores ingresos cuando hay contribuyentes que se van ¿no? Se salen de la línea, ¿no? Y incluso utilizan conceptos como el contribuyente gorrón, ¿no? Aquellos contribuyentes que se resisten a pagar ciertos servicios, por ejemplo, los de drenaje, ¿no? Sí, sin embargo, el municipio está obligado a brindar los servicios, ¿no? ¿Cómo le hace? Entonces, una de las alternativas que se proponen es revisar el asunto del cobro territorial, que es el de la contribución. Otro de los retos es el asunto de cómo estimar o cómo hacer los cálculos en función de la clasificación de los servicios. Y señalan ellos con mucha claridad, mucha pertinencia. Esto pasa por el asunto del cálculo del costo, pasa por el asunto de la cobertura del servicio, pero también pasa por el asunto de las calidades, ¿no? O sea, frente al dato estadístico que ellos aportan de cuántos contribuyentes no están a gusto con los servicios que se brindan en la metrópoli, ¿cómo el municipio tiene que resolver esta gran dificultad, ¿no? No solamente se están entregando los servicios, no solamente tienen alcance limitado de la cobertura, sino también tienen que ofrecerlos con calidad, ¿no? Las conclusiones. Y ahí me dispersas. Dice, el financiamiento está relacionado con la cobertura, la calidad, la densidad poblacional. La política del gasto per cápita es reproductora de desigualdades entre el municipio y por tanto hace falta una estrategia financiera de corto, mediano y largo plazo y los servicios municipales tienen que ser financiados con recursos propios. Bueno, esto un premio Nobel de Economía decía, ¿no? La ciencia de las finanzas públicas está en saber cómo algunas administraciones que no tienen ingresos gastan más de lo que tienen, ¿no? Parece que la pregunta sigue estando presente, ¿no? Sigue siendo un misterio. Por eso la ciencia debería emigrar hacia otro tipo de técnicas, ¿no? El tercer capítulo está dedicado a la recolección, al manejo de los recursos sólidos, ¿no? Me parece un tema interesante.
de entrada hace un planteamiento de cuáles serían los modelos o lo digo yo, los paradigmas de un proceso de cobro de este tipo de servicios de manejo de residuos. Establece una revisión de algunos de los textos en la materia y clasifica María Luisa García y Beatriz Venegas, perdón por omitir la referencia de las autoras. Pero bueno, uno de los aportes es que señalan que hay una tipología dividida en tres apartados, en donde un primer modelo es de que el servicio no se cobra. Sin embargo, este modelo tiene problemas o representa problemáticas, ¿no? Porque oculta los costos de financiamiento de por qué operan y por qué se realiza de esa manera. Y por el otro lado, ofrece poca transparencia en su manejo administrativo. Un segundo modelo, que es el de una tarifa universal, ¿no? Una tarifa plana que le llaman las autoras, y que tiene como problemática o que enfrenta como reto es que no permite hacer una planeación de un manejo específico de los residuos, ¿no? Leo yo o lo interpreto yo, de ahí no se puede establecer una política o una práctica de reutilización de los residuos sólidos, no hay un reciclamiento de los residuos sólidos y por tanto también es difícil que desde las prácticas de quienes generamos residuos sólidos, pues no tengamos conciencia hacia dónde van, ¿no? O sea, empaquetamos todo, se lo llevan, ahí queda, ¿no? No hay una diferenciación de rutas de traslado de los residuos, lo damos como un incentivo, nos quitan un problema y ya pasó el señor de la basura y bueno, por tanto, ¿no? Y parece que su administración también es semejante. El otro paradigma que presentan las autoras, que me parece, coincido con ellas, que es un asunto de enorme complejidad, es el pago por lo que se arroja como basura, ¿no? Y este es un asunto que se cobra ya bien por especie, es decir, por volumen o bien por peso, ¿no? El gran problema que tenemos ahí es, nuevamente, ¿no? Al hacer este tipo de situaciones, pues si ya tenemos problemas en la clasificación de los residuos en casa, que no hacemos una diferenciación, pues el cobro es extraordinariamente complicado, ¿no? Eh, ¿Por qué es un problema para el problema de las finanzas públicas municipales? En primer lugar, señalan las autoras porque la generación de residuos va en aumento en la medida en que la población, la densidad poblacional se incrementa. El segundo, porque hay una saturación, un agotamiento de los 6 sitios de la zona metropolitana, ¿no? Algunos de los 3 ya están saturados y los otros están próximamente en vencimiento. El siguiente es la calidad y cobertura del servicio. No es bueno, digo, lo sabemos, no hay una ruta no hay una temporalidad que esté especificada, los depósitos están expuestos a la pública, cosa que se relaciona con el otro apartado, que es el del impacto del ambiental, ¿no? Al tener residuos sólidos expuestos, pues está no solamente al sol, sino a la fauna que se genera y los problemas de gestión, ¿no? En fin, la conclusión que aporta este trabajo dice que en la medida en que los residuos sólidos se incrementan con el aumento de la población, se hace necesario establecer cálculos más reales, ¿no? Para reducir entonces sus gastos. Recomiendan ellos generar una política de valorización de residuos, generar campañas de concientización a la población, mejorar las posibilidades de financiamiento para que sean prácticamente autogestivos en función de una diferenciación territorial y de condiciones socioeconómicas, ¿no? Una nota crítica al respecto, muy personal, es que yo pensaría también en otra problemática. Si estamos hablando de esto de que estamos en un proceso de conurbación muy alto
y donde hay una movilidad intermunicipal muy amplia, lo vemos simplemente en los sistemas de transporte, me hace pensar en que en los residuos sólidos se adquieren en un municipio, se trasladan en otro municipio y su procesamiento de recolección y de depósito es en otro municipio. Me da la impresión, ¿no? Por cualquier usuario de los transportes masivos que tenemos, no nos damos cuenta, ¿no? El propio periférico. La gente que viene de Tonalá a Guadalajara, a Zapopan, ¿no? La gente que va de Guadalajara y Zapopan a otros municipios. Hay una relación compleja en cómo los residuos sólidos los estamos generando, pero también es una relación igual de compleja la manera en cómo lo estamos haciendo. Y eso creo que podría enriquecer el estudio, ¿no? Bueno, es una observación muy personal. Y creo que a nivel de costos también, porque uno piensa desde el punto de vista lógico y sobre todo estas historias de la prensa, en donde los grandes líderes de pepenadores, ¿no? Y lo imagina que uno es un negocio extraordinario. El negocio extraordinario es porque hay un castigo extraordinario a la falta de salarios reales al trabajo de los trabajadores de los residuos. Hay una sobreexplotación brutal de estos, y de ahí esa explotación explica muchas veces que estos líderes sindicales sean extraordinariamente ricos, ¿no? Pero en términos es muy complejo. Quizás la lógica en comparación, y quizás también sea una llamada para el próximo texto, sea hacer estudios comparativos, como hoy los manejos de residuos sólidos en Europa. Hoy el manejo de residuos sólidos financieramente es un gasto, cuando en Europa es una inversión, ¿no? Eh, eh, el trabajo de aquí es un trabajo poco calificado. El manejo en otros tipos de sociedades industrializadas es extraordinariamente especializado y se automatiza. Entonces, y no necesariamente son gastos, muchas veces son, ¿no?, aportaciones importantes de reincorporación a los procesos económicos de economías como la metalúrgica, ¿no? El ahorro de papel, etcétera, ¿no? Quizás creo que podría ser una nota que aporte esto. El problema de los ingresos y de la... Híjole, ¿cuánto? No me estoy excediendo. ¿Sí? Bueno, creo que sí, ¿verdad? Bueno, es que Estuardo ya no me dejó hablar. No, perdón. Me estoy desquitando. El de los ingresos y desigualdad municipal me parece también un trabajo interesante. Es la manera en cómo se concentran y se distribuyen los ingresos. Y lo hace pensando en los ingresos municipales de Jalisco y también los federales, ¿no? Y cómo esta desigualdad de alguna manera se establece también en dos grandes municipios como el de Guadalajara y el de Zapopan, ¿no? El texto utiliza la metodología de cálculo de Gini para establecer la dependencia financiera de los municipios. Esto que hace rato Estuardo señalaba con el asunto de la gran dependencia, ¿no?, del sistema parasitario, ¿no? Eh, ¿A qué llega el trabajo? Dice que estos dos municipios, Guadalajara y Zapopan, han tenido una reducción de transferencias, la cual en los años del 19 y del 20 han impactado prácticamente en la economía y en la organización financiera de los municipios. En el 20, los municipios de Jalisco tienen una baja concentración de ingresos al suprimirse las transferencias federales. La dependencia fiscal no tiene una solución en los problemas de financiamiento a través de la recaudación de sus propios municipios. Entiendo yo, o trato de interpretar, que aún siendo autosuficientes en la incorporación de nuevos impuestos, el municipio va a tener pues, continuar problemas de tipo financiero, ¿no? Por tanto, los autores señalan que hay que buscar nuevas alternativas de recaudación, y que, por ejemplo, yo estaría pensando ahí cómo le hacemos cuando hay municipios que, si bien no tienen un gran catálogo de impuestos, el problema es que no tienen un sistema de captura de impuestos, porque sus procesos
son extraordinariamente tradicionales, porque muchas veces esa recaudación está desarticulada hacia adentro de la propia administración de la tesorería municipal. ¿Cómo voy a cobrar más impuestos de prediales cuando los catastros son antiguos, ¿no? Cuando están desactualizados los propietarios? Digo, ahí es un problema que quizás a lo mejor puede servir como observación. El último, bueno, ese ya se lo dejo al doctor Said, ¿no? Porque creo que ya, ¿no? Ahí yo le pedí al doctor Said que lo comentara él, ¿no? Ah, bueno, pues muchas gracias. Gracias, Doc, por los comentarios. Bien, gracias a los dos colegas por sus comentarios tan detallados y pertinentes. Y no, bueno, nada más a mí me queda más que comentar ese último capítulo. O sea, es un capítulo ahí enfocado en la cuestión de la deuda municipal en los municipios del área metropolitana. Simplemente lo que se enfoca es en este elemento central que creo es el común denominador, ¿no? Las diferencias entre los municipios que, a pesar de integrar una misma área geográfica, parece que cada uno va por su lado, ¿no? Uno lo esperaría cuando uno contrasta municipios urbanos con rurales, pero sí llama mucho la atención que municipios urbanos presenten tantas diferencias, ¿no? Y bueno, también nada más llamar ahí la atención sobre los costos que ha implicado la deuda pública, ¿no? Últimamente ya no se menciona tanto, ya no es tan taquillero el tema, por lo menos a nivel municipal, pero en su momento pues llegó a absorber importantes recursos, ¿no? Por parte de los municipios, ¿no? Entonces es ahí nada más llamar la atención y obviamente pues, en un futuro comparar qué es lo que sucede con otras áreas metropolitanas, ¿no? Hacer ahí estudios comparados creo que es el tema que viene. Y bueno, nada más para no alargar la presentación, quiero agradecer de nueva cuenta a los colegas que aceptaron la invitación al área de publicaciones, por ahí está Débora, a Secretaría General, a Presidencia, en fin, al Colegio de Jalisco por el apoyo. Y pues los invitamos a leer esta obra, esperamos que sea de su interés y obviamente que la finalidad también es hacer un pequeño aporte al estudio de las finanzas públicas en este nivel. Bueno, gracias por su tiempo, por su compañía y los invitamos también a tomar unas bebidas aquí atrás con los colegas. Muchas gracias.